Amados hermanos y hermanas, gracias por la invitación que ustedes nos hicieron llegar para poder compartir con ustedes en esta tarde el mensaje de nuestro Dios, y reciban saludos de la Iglesia de Cristo allá en Nuevo Laredo, Tamaulipas, donde Dios nos está dando la oportunidad de poder trabajar para la iglesia, hermanos. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros en esta tarde que nos disponemos a estudiar este santo libro, hermano. No podemos negar, hermano, no podemos negar que esta situación en la cual ya estamos saliendo de ellas, como la pandemia, no podemos negar que sufrimos un gran impacto, hermano. En todas las áreas del ser humano fuimos impactados, en la economía, hermano, en los trabajos, en la sociedad, en las relaciones personales. Esta pandemia nos tomó desprevenidos, no estábamos preparados para ello, hermano. No teníamos los medicamentos, los científicos no sabían cómo poder ayudar a la humanidad para hacer esa transición en esta enfermedad a escala mundial. Pero lo más triste es que esta pandemia también ha impactado al pueblo de Dios. Y sobre todo, hermanos, en el ánimo de la iglesia. Por eso estos temas son muy convenientes, porque son temas de exhortación, temas de invitación a volver a reconstruir esos muros de fe que nosotros teníamos, esos muros de confianza y de convicción en nuestro Dios. Por eso, hermanos, ahora en esta hora vamos a estudiar un tema que nos va a ayudar a nosotros a poder entender que ya hemos salido de esta situación y que ahora podemos nosotros volver a tener ese deseo, ese anhelo, ese ánimo, ese ímpetu de poder seguir sirviendo a Dios desde la perspectiva de Dios, no como a nosotros nos parece, sino desde los planes y propósitos de Dios. Y cuando nosotros estudiamos el libro de Nehemías, hermanos, o el libro de Esdras y el libro de Nehemías, nos podemos dar cuenta de la providencia de Dios. El libro de Esdras y el libro de Nehemías nos habla de la providencia de Dios ante un pueblo que se había desviado del camino de Dios. Dios había libertado a su pueblo de la esclavitud de Egipto y Dios tenía propósitos para su pueblo. Por eso cuando llegamos al capítulo 19, del versículo 1 al versículo 5 del libro de Éxodo, el pueblo de Israel llega, hermanos, a las faldas del monte del Sinaí, a los 3 meses de haber salido de la esclavitud de Egipto, y Dios se manifiesta al pueblo y le habla a Moisés, hermanos, y le dice a Moisés: dile al pueblo que yo le voy a dar estatutos y mandamientos para que ellos los pongan por obra, porque ellos, cuando pongan por obra mis mandamientos, van a llegar a ser mi especial tesoro, van a venir a ser un pueblo de sacerdotes y de gente santa. Dios quiere un pueblo santo, Dios quiere un pueblo apartado de la maldad, Dios quiere un pueblo que tenga el carácter de su Dios, un Dios santo, un Dios que no tiene nada que ver con la maldad, un Dios que está completamente separado de toda la maldad, y que Él desea que su pueblo tenga el mismo carácter, que se separe de la maldad. Por eso cuando llegamos al capítulo 9, hermanos, del libro de Esdras, que es la base que me dieron los hermanos para desarrollar este tema, llegamos al capítulo 9 y en el versículo 1 al versículo 2. Notemos lo que dice la escritura. Acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo: el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de la tierra, de los cananeos, de los heteos, de los fereceos, de los jebuseos, de los amonitas, de los moabitas, de los egipcios y de los amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones, porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo se ha mezclado con los pueblos de la tierra,
y la mano de los príncipes y de los gobernadores han sido las primeras en cometer este pecado. El pueblo, hermanos, si nosotros nos ponemos en contexto, recordemos que el libro de Esdras y el libro de Nehemías nos relatan el retorno de el pueblo de Dios, del pueblo de Dios, que le había quedado, porque ya una parte del pueblo se le había disuelto entre los pueblos paganos, hermanos. Ya había aprendido a hacer lo que los pueblos paganos y dejó de ser pueblo. Ahora a Dios solamente le quedaba un remanente. Ahora Dios está cuidando de ese remanente, hermanos, porque de ahí va a traer al Salvador del mundo, de ahí va a traer a Cristo. Entonces, el pueblo de Israel, hermanos, se ha apartado del camino de Dios, han sido llevados cautivos por 70 años a Babilonia, y Dios hace esa disciplina a este pueblo para restaurarlo, para que llegue a ser ese pueblo santo a través del cual Dios habría de traer al Mesías, al Redentor del mundo. Y Esdras y Nehemías nos relatan cómo, hermanos, la providencia de Dios está moviendo, está teniendo un despertar primero en Ciro, rey de Persia, para que él forme un edicto y le dé permiso, hermanos, al pueblo de Judá, a la tribu de Judá, volver a Jerusalén para reedificar Jerusalén. Luego, más adelante, Dios a todos los hombres de buen corazón de su pueblo también despierta su espíritu para que vengan a Jerusalén y ayuden, hermanos, a restablecer la ciudad, a restablecer el orden en Jerusalén. Sin embargo, esto lo vemos nosotros cuando el profeta Jeremías en el capítulo 29 y en el versículo 10 y versículo 11 dice: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo despertaré sobre vosotros mi buena palabra, porque yo sé los pensamientos que tengo respecto a vosotros, que son pensamientos de paz y no de mal, para darles un futuro y una esperanza. Lo que yo quiero que usted ponga en su mente, hermanos, es que Dios está moviendo su buena mano y está permitiendo que vuelva el pueblo de Israel hacia la tierra de Jerusalén a restaurarla, porque Dios tiene planes y propósitos de paz, porque Dios quiere darnos un futuro y una esperanza. Eso es lo que trata el libro de Esdras y el libro de Nehemías. Sin embargo, cuando llegamos al capítulo 9 del libro de Esdras, hermanos, el pueblo tiene un tropiezo más. Ya están restablecidos en Jerusalén. Ya tienen, hermanos, esa expectativa de volver a restablecerse como pueblo, a recuperar su identidad como el pueblo de Dios, como el especial tesoro de Dios, como la nación santa de Dios, como el reino de sacerdotes y de gente santa que Dios había rescatado de la esclavitud de Egipto, hermanos, y que los había llevado a la tierra de promisión, una tierra que fluía leche y miel, pero que cuando este pueblo llegó a esa tierra, la contaminaron y la corrompieron, y por su pecado Dios los había llevado a la tierra de Babilonia por 70 años. Ahora Dios los restablece, hermano. Ahora Dios está cumpliendo sus planes y sus propósitos, pero ahora el pueblo está ante otro riesgo inminente, ante otra problemática. Ya están restablecidos ahí, pero ahora el pueblo no se ha separado. El pueblo no se ha separado de los pueblos de las tierras. Y no solamente no se ha separado, hermanos, sino que Esdras dice que hace conforme a sus abominaciones. Es decir, están practicando lo que las naciones están haciendo. Y Dios ya se los había advertido, hermanos, con mucha anticipación. Mire, si usted quiere ir conmigo, vamos al libro de Deuteronomio en el capítulo 7, hermanos. Dios ya les había advertido que cuando llegaran a la tierra prometida, tuvieran mucho cuidado, hermano. Tuvieran mucho cuidado de no hacer lo que las naciones que estaban ahí en la tierra de Canaán estaban haciendo, hermanos. Capítulo 7 del libro de Deuteronomio, dice el versículo 1: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra a la cual entrarás para tomarla, y hayas echado delante de ti a muchas naciones, y dice a todos ellos, ¿sí? 7 naciones mayores y más poderosas que tú. Verso 2: y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo, no harás con ellas alianza
ni tendrás de ellas misericordia. No emparentarás con ella, no darás a tus hijos, a sus hijas a tus hijos, ni tomarás a sus hijas para tu hijo, porque desviarán a tu hijo de en pos de mí y servirán a dioses ajenos. Y el furor de Jehová se encenderá sobre nosotros, sobre vosotros, y te destruirá pronto. Mas así habéis de hacer con ellos. Sus altares destruiréis y quebraréis sus estatuas y destruiréis sus imágenes de acera y quemaréis sus esculturas en el fuego. Dios ya les había advertido. Cuando entres a la tierra que te voy a entregar, no hagas alianza. No hagas alianza. No tengas ninguna relación con ellos. Tu carácter es diferente. Tus propósitos son diferentes. Tus sentimientos son diferentes. Tus leyes son diferentes. Tu adoración es diferente. Tu familia es diferente. No emparentes con ellas. No hagas alianza. Destrúyelas de todo. Porque si tú emparentas con ellos, porque si tú haces alianzas con ellos, van a desviar tu corazón de en pos de mí. ¿Sabe qué pasó, hermano? Esto lo hicieron. Ahora Dios les da una razón. En el verso 6 dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Tu Dios te ha escogido para ser un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Ese era el porqué, hermano. Porque el pueblo de Israel era un pueblo especial para Dios. Porque el pueblo de Israel era un pueblo escogido por Dios para ser diferente. Y no solamente para ser diferente, sino para hacer la diferencia, hermano. Y ahora usted y yo somos el pueblo de Dios. Somos la iglesia que Cristo estableció. Una iglesia que Cristo estableció y que espera encontrar una iglesia santa, sin mancha, sin arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santo. Por eso el apóstol Pedro, hermanos, cuando escribe su primera carta en el capítulo 1 y en el versículo 13 hasta el versículo 21 dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a este siglo, sino transformaos. Transfórmense, cámbiense, esperen en la gracia de Dios. Porque ustedes son un pueblo diferente, sabiendo esto, que fuiste rescatados de una vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo Jesús, como de un cordero, sin mancha, sin contaminación, destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los tiempos postreros. Por amor a vosotros. Somos el pueblo santo de Dios, hermano. Y si invocamos a Dios, que Él es nuestro Padre, debemos vivir en este siglo sobria y justa, hermano. Es lo que Dios espera de nosotros. Y para hacerlo, necesitamos acercarnos a Dios. El hermano Jonathan hacía una observación al principio, que no vamos a edificar la iglesia, hermanos. No, porque la iglesia fue edificada por Cristo. Pero sí lo que podemos hacer es reedificar la iglesia, ir haciendo que la iglesia crezca, hermanos. Por eso el apóstol Pedro mismo dijo en el capítulo 2 y en el versículo 5 y versículo 6 de su primera carta, dice, acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los edificadores, pero para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, ser edificados para llegar a ser un templo santo, un santuario santo a Dios, para ofrecerle a Dios sacrificios espirituales que sean agradables a Él, porque vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo comprado por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios espera eso de nosotros. El pueblo de Israel, hermanos, ahora estaba enfrentando no solamente el cautiverio de 70 años, sino que ahora que Dios estaba cumpliendo sus buenos propósitos para con ellos, el pueblo de Israel va a volver a cometer otro pecado. Cuando volvemos ahí, creo que usted está en Nehemías, vemos que el pueblo de Israel se ha mezclado
con los pueblos de la tierra y están haciendo conforme a sus abominaciones. Y ahí mismo en el capítulo 9 y en el versículo 14, Esdras en su oración a Dios dice lo siguiente: ¿hemos de volver a infringir tus mandamientos? ¿Habremos de repetir la historia? ¿Y hemos de emparentar con los pueblos que cometen estas abominaciones? ¿No te indignarás contra nosotros hasta consumirnos sin que quedara un remanente ni quien escape? ¿Hemos de volver a hacer lo mismo? O sea, ¿no aprendimos la lección? Dice Esdras. ¿No nos fueron suficientes 70 años esclavos, sin identidad, sin poder adorar a Dios, sin estar en nuestros hogares, siendo la burla pública de todas las naciones por nuestros pecados? ¿Y hemos de volver a pecar? ¿Hemos de volver a cometer el mismo error? ¿Qué podemos hablar en nuestra defensa? Es lo que dice Esdras. ¿Qué podríamos argumentar que pudiera justificar nuestro proceder al mezclarnos entre las naciones paganas? ¿Qué podremos decir? Hermanos, que estamos hoy en este día, 24 de diciembre de 2022, y que somos el remanente, hermanos, de la pandemia. ¿Hemos de volver a cometer el mismo error? ¿O haremos todo nuestro esfuerzo para mantenernos separados del mundo? Ahora, ¿qué podemos hacer para mantenernos separados del mundo? Mire, hay una reacción. Siempre hay un pueblo fiel, hermano. Siempre va a quedar un remanente. Entonces, usted preocúpese por ser del remanente. Usted no se preocupe por ser del montón. Usted preocúpese por ser del remanente, parte del remanente fiel. Ahora, ¿cómo es la actitud del remanente fiel ante la desobediencia de los demás? Verso 4. Capítulo 9, verso 4. O vamos a ver desde el 3. Cuando oí esto, rasgué mi vestido, mi manto, y me arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba, y me sentí angustiado en extremo. ¿Cuál es su actitud cuando usted se da cuenta que la iglesia está enfrentando una situación de desobediencia a Dios? ¿Cuál es su actitud? ¿Cuál es mi actitud? ¿Cuál es mi sentimiento? ¿Cómo reacciono? ¿Cuál fue la reacción de Esdras, hermano? Esdras, fue tanto su impacto y fue tanto su dolor de que su pueblo estuviera pasando por esa situación, hermano, que arrancó cabello de su cabeza. Intente usted arrancar pelo de su cabello, de su cabeza, hermano. Inténtelo. Y va a ver usted que solo alguien ante un profundo dolor y desesperación, ante una situación tan estresante, puede llegar a ese punto de arrancar pelo de su cabeza. Pero hay otros más que también reaccionaron. Dice el verso 4, y se juntaron todos los que temían a las palabras del Dios de Israel a causa de la prevaricación de los del cautiverio, mas yo estuve angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde. Es decir, hubo quienes se asociaron con Esdras. Y estos que se asociaron tenían una característica: los que temían a las palabras de Dios. Y no solamente que tenían temor por lo que pudiera pasar, hermano. Cuando la Biblia habla de temer a la palabra de Dios, es
obedecer a la palabra de Dios. Personas obedientes a la palabra de Dios. Personas que se distinguen por someterse en obediencia a la palabra de Dios. Y cuando uno se somete, hermanos, a la obediencia de la palabra de Dios, esa palabra de Dios es una palabra poderosa que nos va a ayudar a nosotros a mantenernos separados del mundo. Y ese es el punto, hermano, que nosotros seamos personas que nos sometemos a la obediencia de Dios, y en la obediencia de Dios, a la palabra de Dios, es lo que nos va a ayudar a mantenernos separados del mundo. El Señor Jesucristo, hermano, en Juan capítulo 17, versículo 17, dijo: Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y la palabra santo, hermano, no es otra cosa en su concepto más básico, no es otra cosa que Dios pone a quienes le obedecen aparte, lo separa, hermano, y los separa con un propósito, los pone aparte para ser usados por él. Entonces, no solamente, hermanos, necesitamos ser obedientes a la palabra de Dios, no solamente debemos, hermanos, a estar dispuestos a someternos a su voluntad, sino estar dispuestos a que Dios nos utilice para su honra y para su gloria, que Dios nos utilice para que él cumpla en nosotros los propósitos de bienestar y de paz para darnos un futuro y una esperanza. Pero Dios lo va a hacer a través de esa palabra poderosa que nos santifica, hermano. Pero también el escritor a los Hebreos dice en Hebreos capítulo 4, versículo 12, que la palabra de Dios es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos, y discierne las intenciones, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es poderosa para mantenernos aparte, separados de las contaminaciones de este mundo, hermano. También el apóstol Pablo, cuando escribe a Timoteo en su segunda carta, en el capítulo 3, en el versículo 16 y versículo 17, dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, completamente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios, hermanos, es poderosa para mantenernos separados de las contaminaciones de este mundo, para mantenernos separados de cómo el mundo vive. Y cuando hablamos del mundo, hermanos, estamos hablando de la gente sin Dios y de la conducta de la gente sin Dios. Eso es lo que estamos hablando cuando hablamos del mundo. Pero también la palabra de Dios no solamente nos santifica a los que una vez fuimos separados por Dios, sino que también, si hay entre nosotros alguien que desee ser puesto aparte por Dios, para ser utilizado por Dios, para separarse de este mundo, el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 1, versículo 16 y versículo 17, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Dios, a través del evangelio, hermano, nos puede salvar del pecado. El Dios, a través del evangelio, nos puede separar y nos puede santificar, nos puede purificar, nos puede limpiar, nos puede lavar para poder ser utilizados por él. Y Dios en el evangelio revela la manera en que nos presenta delante de él justos, inocentes, porque la palabra de Dios es poderosa. Cuando el apóstol Pablo se despide de los hermanos en Éfeso, en el capítulo 20 y en el versículo 32 del libro de los Hechos, les dice: ahora pues, hermanos, los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, la cual tiene poder para sobreedificar. Entonces, amados hermanos, no podemos volver a cometer el mismo error.
No podemos caer en la misma situación como el pueblo a quien Dios le había permitido volver a Jerusalén y poder restablecerse como pueblo, y ahora estaba mezclado con las naciones que eran vecinas. Nosotros, que Dios nos ha, en su gracia y en su misericordia, podemos contar a nuestros nietos y a nuestros bisnietos, si Dios lo permite, que pasamos por una pandemia. Necesitamos, hermanos, mantenernos fieles y santos para poderle mostrar a nuestra descendencia, hermanos, cómo Dios nos puede librar de cualquier peligro. De cualquier peligro. El apóstol Pedro, el apóstol Pablo, cuando estaba prisionero, dijo: hermanos, en mi primera defensa nadie estuvo conmigo, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por medio de mí fuera cumplido el ministerio de la predicación. Dios siempre ha estado con nosotros. Dios nunca nos va a abandonar, hermanos, porque yo voy a estar con vosotros, dijo el Señor Jesucristo, todos los días hasta el fin del mundo. No podemos cometer el mismo error. No podemos volvernos a involucrar, hermanos, y ya que la libramos de esta pandemia, dejar la iglesia, dejar los asuntos de la iglesia, pero no dejar las vacaciones, no dejar los centros comerciales, no dejar de ir al mall, no dejar de ir a la tienda, no dejar de ir a trabajar, pero a la iglesia, nada más. Yo nunca vi que, hermanos, que usted pudiera ir a la tienda por medio del Zoom. Y todavía hasta el día de hoy, y yo creo que ahí tenemos algo de error nosotros los que a veces predicamos y hasta cierto punto lideramos la iglesia, porque todavía a estas alturas estamos pasando las reuniones de la iglesia a través de Zoom. Y la gente todavía está cómoda en su casa, sí. Hay otros que han puesto, hablaba con alguien, hermanos, y decía, es que ya no queremos volver a la iglesia porque ya no es necesario. Si lo hicimos por mucho tiempo por Zoom, creo que lo podemos seguir haciendo. Entonces siempre buscamos esa manera. Reconsideremos, no podemos volver a cometer el mismo error. Ahora, cierto que la palabra de Dios nos ayuda, hermanos, para poder santificarnos, pero ¿sabe que podemos trabajar? Hay grandes expectativas. Note, yo empecé diciendo que Dios tenía planes de paz y de bienestar para darle a su pueblo un futuro y una esperanza. Dios sigue pensando igual para nosotros. Dios tiene grandes expectativas para nosotros. Y nosotros no solamente podemos permanecer separados del mundo para ser utilizados por Dios, sino que nosotros podemos perfeccionar. La santidad, hermanos, se puede perfeccionar. Y cuando hablamos de perfeccionar la santidad es que podemos madurar, podemos crecer, hermanos, en la santidad. Mire, segunda los Corintios capítulo 7. No cometamos el mismo error, hermanos. Enfoquémonos y veamos que podemos dar más, hermanos. Podemos dar más en la obra del Señor. Dice el capítulo 7 de segunda los Corintios. Así que es una conclusión de lo que viene diciendo anteriormente, hermano. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en la obediencia a Dios, en el temor a Dios. ¿Ve que la santidad se puede perfeccionar? ¿Ve que la santidad se puede madurar, hermano? Y en eso interviene usted. Ahí está el ánimo, el deseo, el anhelo que usted tiene de ser más santo cada día, de estar cada día más separado del mundo y de estar siempre más dispuesto a ser utilizado por Dios. Eso depende de usted. Por eso el apóstol Pablo, cuando escribe a los Efesios, hermanos, en el capítulo 4 y en el versículo 17 hasta el versículo 32 dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, que tienen el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer
con avidez toda clase de impurezas, mas ustedes no han aprendido así de Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vístanse del nuevo hombre que ha sido creado en justicia y santidad de la verdad. Y eso nos corresponde a nosotros, hermanos. Es algo en lo cual debemos trabajar, perfeccionar la santidad en el temor a Dios, transformando, hermano, nuestra vida. Ahora, Dios trabaja en nuestra mente, hermano. Dios trabaja en el corazón. Dios no trabaja en los sentimientos, porque los sentimientos nos pueden engañar y los sentimientos, hermanos, nos pueden extraviar. Dios trabaja en nuestra mente. Dios sabe que fuimos creados a su imagen y semejanza y Dios nos crea, nos trata como personas inteligentes. Dios va al intelecto suyo, al intelecto mío. La palabra de Dios, hermanos, va a la mente. Y Dios quiere que para que nuestra vida pueda ser diferente, para que nosotros podamos transformar nuestra santidad, tiene que haber una transformación de mentalidad, hermano. Por eso en el capítulo 4 que leímos ahorita del libro de la carta a los Efesios, el apóstol Pablo les dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Renovaos. Es lo que le faltó al pueblo de Israel. Si ya habían visto toda la providencia de Dios, ya habían visto toda la bondad de Dios, ya habían visto cómo Dios tenía planes y propósitos para ellos, ¿cómo se volvieron a involucrar en eso? ¿Cómo no se habían separado de los pueblos? ¿Y por qué no habían dejado de hacer las abominaciones que habían aprendido de estos pueblos? ¿Qué iban a decir a eso? Pero tenían que cambiar de mentalidad. Cambiemos nuestra mente, hermano, porque el Proverbio 23:7 dice que como el hombre piensa, así es. De veras, somos lo que pensamos. Todas nuestras acciones, hermano, todo lo que hacemos manifiesta lo que traemos aquí en la mente. Por eso el apóstol Pablo, cuando escribe a los romanos en el capítulo 12 y en el versículo 1 y versículo 2, ruego pues por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, y no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La santidad se puede perfeccionar. No podemos cometer el mismo error. Mantengámonos santos, hermanos, y trabajemos en perfeccionar nuestra santidad y cuidemos de la santidad de la iglesia. Fomentemos la santidad de la iglesia a ser diferentes del mundo, a pensar diferente, a hablar diferente, a vestir diferente, a tener relaciones diferentes, relaciones personales diferentes, a tener relaciones matrimoniales diferentes, a tener relaciones morales diferentes, a tener relaciones laborales diferentes, a tener relaciones familiares diferentes, porque somos el pueblo de Dios. Diferentes, hermanos. Somos diferentes, amados hermanos. El apóstol Pablo, cuando escribe a los Efesios en el capítulo 1 y en el versículo 3, dice, hermano, en el verso 3 dice Pablo, glorifica el nombre de Dios y dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y luego en el verso 4 dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Dios escogió un pueblo para que fuera un pueblo especial, un pueblo santo. Dios le estableció límites a su pueblo para que fuera ese pueblo santo, ese pueblo separado. Ahora Dios en Cristo
nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Y el propósito que Dios tenía para escogernos ahora en Cristo es que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Pero para eso, hermano, cuando la iglesia vive en pecado, cuando en la iglesia hay pecado, necesitamos indignarnos. No debemos tolerar el pecado. Tiene que haber restauración. Tiene que haber enseñanza, hermano, para que la iglesia se cumpla en esas expectativas. Entonces, amados hermanos, somos un pueblo separado por Dios. Mantengámonos en esa separación del mundo y no cometamos el mismo error si a Dios nos permitió salir con vida de esta pandemia. Restauremos nuestra relación con Dios. Que Dios nos bendiga, hermano.